es un diapasón y un martillo de reflejos. Para explorar la sensibilidad analgésica, se realiza, aquí se ve la imagen, es que no puedo señalar. Bueno, la imagen del lado izquierdo se realiza mediante un pinchazo en el primer dedo del pie con un objeto romo que no produzca lesiones en la piel. Aquí se ve como en el dedo está introduciendo, bueno, empujando, para ver si el paciente muestra alguna diferencia entre el dolor y la presión. ¿Sí me di a entender? ¿O no? Sí. Bueno, sí. Ok. En la sensibilidad táctil, aquí lo que el médico debe de hacer es que con un algodón debe frotar el pie del paciente y, bueno, el paciente debe referir si nota el roce del algodón. En la sensibilidad térmica, habitualmente se utiliza el mango del martillo de reflejos, como vemos en la imagen, y en este el paciente debe referir, debe de decir si percibe la sensación de frío del metal. Y en la sensibilidad de la presión, este es un examen en que es muy indispensable y se debe utilizar el monofilamento de 10 grados o de Weichel, que es el mismo que se utiliza en el sensibilidad analgésica. En este se valoran 4 puntos del pie. 4 puntos en cada pie, que tradicionalmente son la falange distal del primer dedo. No sé si se pueda agrandar la imagen. Está muy pequeña. No sé quién esté compartiendo. Diana, ¿no se puede agrandar? Bueno, en la sensibilidad de la presión se deben de valorar 4 puntos, como ya lo había mencionado. Tradicionalmente son la falange distal del primer dedo y la cabeza de los metatarsianos primero, tercero y quinto. Aquí se ve del lado derecho. Se realiza aplicando presión hasta que el monofilamento se curve, como se ve del lado derecho en el de sensibilidad analgésica. Y bueno, en este caso, el paciente debe de decirnos si siente en cada uno de los puntos, si tiene sensibilidad, si le duele, si siente la presión. ¿Sí, Alan? Solamente para preguntarte, ¿podrías repetir? ¿Son las cabezas de los metatarsianos uno, tercero, quinto y qué más? Ok. Se debe de inspeccionar en la falange distal del primer dedo, en la cabeza de los metatarsianos primero, tercero y quinto. Esto realizando presión en cada uno de los puntos. Es importante mencionar que debe de ser en los 2 pies. Y como ya les había mencionado, pues en este el paciente nos debe referir si siente presión, si siente dolor y únicamente. Y creo que sería todo. Algo importante es que este test es un test rápido y es muy sencillo de realizar. Y bueno, esto nos puede ayudar a saber qué porcentaje de sensibilidad tiene el paciente para así realizar ya un diagnóstico más específico. Y sería todo. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita voy a comentarles sobre los tratamientos que los doctores ocupamos más para las neuropatías diabéticas. Bueno, las bases principales de la terapia, por ejemplo, primero será evitar el alcohol, también el tabaquismo y también promover la suplementación de vitaminas para impedir posibles deficiencias. También tenemos el tratamiento del dolor secundario a neuropatía diabética, que son los fármacos de primera línea, como es la pregabalina y el duloxetina. También las alternativos como son los amitriptilina y la gabapentina, y de segunda línea como son los opiáceos,
Y tenemos también el tramadol, el oxicodona y la capsaicina. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ok, muchas gracias. Entonces, acuérdense, aquí no tenemos que detenernos tanto en el diagnóstico y tratamiento, aunque es muy importante, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, estas son pruebas elementales que nosotros vamos a realizar cuando el paciente llegue al consultorio. Con un paciente diabético, siempre que vaya a su consultorio, siempre, y lo dice la guía de práctica clínica para diabetes mellitus, hay que revisarle los miembros inferiores, siempre en cada consulta. Y decirle al paciente que el diario se tiene que revisar sus pies, ¿sí? Diario. Ya dijimos por qué y cuál es la relevancia. Las alteraciones a la sensibilidad que frecuentemente, y a lo mejor saben ustedes de casos, que se cortan mal una uña. Se cortan mal una uña y con ese corte empieza un proceso infeccioso. Y si el paciente no acostumbra a verse los pies diario, ese proceso infeccioso que empezó en un dedito se pudiera extender. El mismo ejemplo les ponía si llegan a pisar algo o si les ha pasado a ustedes con un zapato, ¿no? Que a lo mejor el zapato, por su forma de pie o por el material del zapato, les lastima y pues obviamente evitan utilizar el zapato. Pero en los pacientes que tienen estas alteraciones en la sensibilidad, pues no van a percibir que ese zapato les está molestando y lo van a seguir utilizando. Al igual si llegaran a pisar una piedrita, el ejemplo del clavo. Por eso es la revisión siempre que lleguen a su consultorio y el paciente diario en casa. Siguiente situación. En cuanto a la exploración, ustedes seguramente o sí les pidieron en práctica clínica lo que es un martillo para explorar reflejos, ¿sí? Les muestro uno. Este es un martillo para explorar reflejos, ¿sale? Entonces, con este voy a explorar mis reflejos, pero si ya lo tienen y se pusieron a ver qué más tiene de elementos para ocupar este martillo, va a tener lo siguiente. En la parte de arriba, ¿sí están viendo, verdad? En la parte de arriba tiene este como clavito. En esta parte. Y con esto es con lo que de forma generosa yo voy a explorar a mi paciente haciendo una comparativa entre miembro derecho, miembro inferior derecho y izquierdo y por zonas para ver si mi paciente tiene sensibilidad. Este es uno. Número 2, en la parte inferior de mi martillo, en algunos, trae este elemento. Esto, ¿sí lo alcanzan a ver bien? Es como una pequeña escobita. Entonces yo también voy a estar evaluando sensibilidad. Cuando veamos pares craneales, igual nos va a servir de mucho nuestro martillo de exploración. Y siempre entonces les decía, hay que hacer la comparativa de forma simétrica. Entonces esto es lo más básico que yo debería de tener en mi consultorio para poder estar registrando la sensibilidad. Igual lo que pudiéramos aplicar es una comparativa entre frío y calor. Si tuviéramos con qué realizarlo, o de lo más elemental, ustedes van a ver en el consultorio con qué hacemos las exploraciones con lo que se puede, vamos a estar viendo igual la comparativa si el paciente puede distinguir entre el frío y el calor, alteraciones nuevamente de la sensibilidad. Y pues ya la motricidad, vamos a ver, igual vean en la figura superior izquierda, igual en la inferior derecha, pudiéramos evaluar si el paciente ya está cursando con datos de pie diabético. Ya decíamos los llamados pies en garra, alteraciones de lo que son el metatarso, y pues también las lesiones. Vemos pudiera haber maceración, desde maceración hasta ya las úlceras. Revisen nada más por curiosidad la clasificación de Wagner y la clasificación de Texas para pie diabético. Van a ver ahí cómo se van por etapas, desde que hay una lesión superficial hasta que pudiera haber una lesión profunda. Y lo más lamentable, les digo, a mí me tocó, sobre todo, ahorita es más frecuente que los pacientes jóvenes, les estoy hablando de pacientes de 30, 40 años o aún pacientes de 20, hasta he tenido pacientes de 18 años con diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2. Y recuerdo mucho un paciente de 35, 36 años
que le tuvimos que hacer una amputación. Entonces, ustedes imaginen a un paciente de esta edad, en edad productiva, que generalmente son los que llevan el solvento económico a casa y con la pérdida de un miembro. O lo peor, ¿no? Que ustedes van a ver en la consulta muy frecuente que se les amputa un miembro y por qué el paciente después de 7 meses llega nuevamente y se le tiene que amputar el otro miembro. Porque sigue habiendo un descontrol glucémico. Aunado a lo que ya les comentaba, de la diabetes mellitus y el susto porque mi mamá es diabética, pero cuando yo le expliqué al paciente la fisiopatología que yo tanto les digo que es importante a este nivel, entender que los hábitos alimenticios, los alimentos con alto contenido no solamente de lo que es la glucosa, sino también tienen que ver los ácidos grasos, tienen ciertos lípidos, recuerden las rutas metabólicas, y la concentración elevada de glucosa a nivel vascular y nerviosa va a causar daño. Ese daño, al tener vasos y nervios en todo el organismo, por eso tenemos alteraciones de sensibilidad y de motricidad a nivel del digestivo, el aparato reproductor, tenemos pacientes con neuropatía, tenemos pacientes con nefropatía, tenemos pacientes con disfunción sexual y finalmente, pues con lo que vamos a ver y les comentaba, pacientes que tienen que llegar hacia la amputación. Entonces, bueno, gracias al equipo, esta fue la primera exposición. Nuevamente les hago hincapié, siempre que ustedes expongan, además de que las diapositivas no deben de estar saturadas de texto, utilicen los elementos gráficos. Si una persona es la que está proyectando, ella es la que tiene que ir señalizando, ¿sí? Porque las diapositivas, aunque tengamos los elementos muy bonitos, si ustedes no están señalando, pues no nos están sirviendo de la mejor manera. Entonces, recuérdenlo para exposiciones futuras. Bueno, entonces, hasta ahí sería con la exposición del día de hoy. Hay que hacer su diagrama de flujo de lo que es neuropatía, pero recuerden que es neuropatía diabética, solamente fisiopatología de neuropatía diabética. Y repasen la clasificación, porque les comentaba, creo que ya no me voy a estar bien en internet, apago mi cámara tantito. Lo que más les preguntan de este tema en el parcial es la clasificación. Entonces, recuerden la clasificación que les dio su compañera y sobre todo la diferencia entre una mononeuropatía y una polineuropatía. ¿De acuerdo? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, son las 6:23. Vamos a finalizar con lo que es sinapsis. Les voy a compartir la pantalla y de forma muy breve, haciendo un repaso. ¿Cómo se sienten? ¿Ya se sienten cansados por el examen y luego la exposición? Sí, doctora. Un poquito. ¿Poquito? ¿Qué les toca después, seminario? No, farmacología. Caray. Van de nervioso a farma. Bueno, ¿les parece bien? Vamos a terminar con lo de propiedades de la sinapsis. Lo vamos a hacer de forma breve y para que descansen un poquito antes de irse a farma. ¿Cuánto dura farma? Creo que son 2 horas. Sí. 2 horas. Bueno, de forma breve, muy breve. ¿Quién me dice qué es sinapsis? Vamos, ya casi Pues terminamos. yo, doctora, las zonas de intercomunicación. Zonas de intercomunicación. Bien. De las clasificaciones que vimos, ¿quién me recuerda una clasificación de la sinapsis? Adelante, Brenda. Una de ellas era la sinapsis química y pues esta era la que se iba a utilizar un neurotransmisor como medio. Excelente. Bien. Finalmente, ¿quién me recuerda cuáles son los elementos que vamos a ver en una fibra presináptica? Fibra presináptica. ¿Cuáles son? Las vesículas para el almacenamiento de neurotransmisores. Ajá, ¿qué más? ¿Mitocondrias? Las mitocondrias. ¿Cómo se llama? Hay neurofibrillas. Bien, las neurofibrillas y neurofilamentos. Muy bien. ¿Canales de calcio también? Exactamente, muy bien. Los canales de calcio. Bien, entonces, una vez que hicimos este breve repaso, recuerden que
quedaban pendientes las propiedades de la sinapsis. Entonces, de las propiedades de la sinapsis a veces es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque pues siempre se explican con estos elementos gráficos. Este gráfico ustedes ya lo vieron en potencial de acción. Vieron que tenemos un tiempo medido en milisegundos y un voltaje medido en milivolts, y que teníamos que alcanzar un umbral que, dependiendo del libro que ustedes consulten, no hay mucha diferencia, siempre tiene que haber un parámetro de más menos, pero tiene que rebasar de manera que ese estímulo alcance a desencadenar lo que nosotros conocemos como potencial de acción. Y nuevamente, de una neurona que estaba en reposo o una membrana en reposo, una vez que ya se dio el potencial de acción, nuevamente va a regresar al estado de reposo hasta que tenga nuevamente un estímulo lo suficientemente fuerte que llegue a desencadenar estos potenciales. Cuando hablamos de ese estímulo suficientemente fuerte, pueden ser estímulos que nosotros vimos en la clase de sinapsis, que conocemos como potenciales posinápticos. Y estos potenciales posinápticos pueden ser inhibitorios o pueden ser excitatorios. Recordando también que tiene que ver con los neurotransmisores. De forma rápida, ¿se acuerdan que vimos neurotransmisores? Y les dejé que investigaran cuál era el neurotransmisor de todos los neurotransmisores que tenemos. El neurotransmisor con la característica de ser el mayor neurotransmisor excitatorio e inhibitorio en el sistema nervioso. Gaby. El principal excitador es el glutamato y el principal... Exacto, muy bien. ¿Es el GABA? ¿Y el GABA es? El principal inhibidor. Exacto, muy bien, Gaby. Bien, bien, bien. Entonces, recuerden eso, principal neurotransmisor excitatorio es el ácido glutámico y el principal neurotransmisor inhibitorio va a ser el GABA. Ahora bien, una vez que nosotros, me van siguiendo en la imagen, por favor, se desencadena un estímulo lo suficientemente fuerte, decíamos, que se va a propagar por toda mi neurona, va a llegar hacia los botones sinápticos y de aquí no se limita, sino va a pasar hacia otra neurona o hacia otras neuronas. Recuerden que este potencial de acción, cuando se da el evento de despolarización, va a pasar esa despolarización hacia la fibra, que tenemos dos fibras, presináptica y la fibra posináptica. La fibra presináptica decíamos que dependiendo de la clasificación de la sinapsis, ¿cuál era la sinapsis más común o de las más comunes? ¿Qué tipo de sinapsis? Igual levantando su mano o díganme. Axodendrítica. Exactamente, bien, bien, bien. Por las características que hay en las espinas dendríticas y en el botón que vamos a encontrar a nivel del cono axónico. Por eso iba a ser, aunque todas las partes son potencialmente receptoras, pero también transmisoras, debido a las cualidades que se encuentran en esas fibras a nivel de las espinas y del botón sináptico, la más común entonces es la axodendrítica. Entonces, una vez que la despolarización ya se llevó a cabo, esto va a condicionar, dijimos, la abertura de canales de calcio. Y al abrirse los canales de calcio, las vesículas se van a ir acercando, van a fusionarse y van a pasar a la siguiente fibra, que es la fibra posináptica. Una vez en la fibra posináptica dijimos que se iba a formar un potencial posináptico inhibitorio o excitatorio. De manera que recuerden, se va a sumar aquí en lo que es el cono axónico, ¿sí? Porque pudiera suceder que nada más llegue un potencial o se forma un potencial posináptico inhibitorio o excitatorio. Pero si no tiene la suficiente intensidad, ese potencial se va a ir extinguiendo en el camino. Es decir, no va a ser tan efectivo para que pueda llevar como tal el potencial de acción. Entonces, las propiedades de la sinapsis nos habla precisamente de esos eventos que nos van a llevar a la transmisión de la información, que ya dijimos que es una transmisión que se realiza por medio de la sinapsis. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad de sumación. Entonces,
La sumación, vamos a tener que es una sumación de tipo temporal y una sumación de tipo espacial. Les decía que a veces se confunden un poquito, ya que no sabemos cómo interpretar esta gráfica. Entonces, es lo que voy a hacer en esta clase. En la sumación temporal, vean aquí que tengo a mi neurona, estoy viendo el soma y estoy viendo las dendritas. F1, F2, F3, F4 y F5, ¿qué serían? ¿Las fibras presinápticas? Fibras presinápticas, exactamente, son fibras presinápticas. Y esas fibras presinápticas pudieron descargar de forma consecutiva en una sola fibra nerviosa. Entonces, si nosotros nos vamos a la imagen, nuevamente tenemos esta gráfica, como si estuviéramos midiendo el potencial de acción, pero ahora le vamos a poner esos estímulos que vienen desde acá. Y vean aquí nuevamente ponen F1, F2, F3, y de forma consecutiva F1, F2, F3 y F4. ¿Qué nos quiere decir la sumación temporal? Primero vemos la temporal. Nos dice que la membrana postsináptica, esta membrana postsináptica, se va a estar estimulando, pero vean, repetidamente. Es decir, que los potenciales postsinápticos se van a ir agregando. Tuviéramos algún potencial postsináptico aislado, dijimos que se va a extinguir en el camino porque no fue lo suficientemente fuerte para sobrepasar el umbral y desencadenar el potencial de acción. Aquí vemos que tenemos F2 y F3. Vean cómo el potencial o cómo se mueve un poquito y se eleva, pero no alcanza todavía los 50. Sin embargo, si vienen varios de forma repetida, F1, F2, F3, F4 llegan uno consecutivo, todos a su vez van a hacer que sobrepasen el umbral y por lo tanto aquí sí se genera lo que es la despolarización. ¿Se entiende la sumación temporal? Entonces, bueno, si entendí bien, F1 va a aportar a F2 y F2 a 3 y a 4 y así es donde se va a llevar la... Exactamente. Cuando les decía que pusieran o que la tarea iba a ser un ejercicio en donde ustedes dieran un ejemplo burdo, para explicar la sumación temporal. Supongan que ustedes quieren abrir una puerta. ¿Se han visto en las películas cuando entran con todo a querer con el hombro abrir la puerta? Imaginen que llega solamente una persona a tratar de abrirla, ¿sí? Y no puede. Llegan dos personas y tratan de abrir la puerta y tampoco pueden. Pero si 4 personas de forma consecutiva al mismo tiempo intentan abrir esa puerta, ¿qué sería más factible? Se suman esas fuerzas y se va a poder abrir la puerta. Es más o menos lo que sucede en la sumación temporal. ¿Me explico un poquito más con ese ejemplo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Ahora, ¿qué sucede en la sumación espacial? Vamos a tener igual que varias fibras presinápticas van a estar descargando, pero van a estar descargando simultáneamente, de manera que se va a formar un solo potencial postsináptico excitatorio. Aquí fueron varios potenciales postsinápticos, pero aquí se están agregando, de manera que al sumarse van a alcanzar nuevamente el estímulo. ¿Se entiende un poquito entre sumación espacial y temporal? Aquí es de forma repetida. Vean cómo va siendo de forma repetida. Uno, luego viene el otro, luego viene el otro. Pero aquí vienen todos estos estímulos, permítame la expresión, de golpe, y entonces se va a desencadenar ese potencial. ¿Se entiende un poquito más así? Sí. Ok. Bueno. Ahora, viene lo que es la inhibición. Tenemos dos tipos de inhibición. Una inhibición que es directa y una inhibición que es indirecta. Nuevamente vean aquí fibra presináptica, fibra postsináptica y tenemos nuestro gráfico. ¿Qué pasa en la directa? En la directa, aquí dice inhibición, por lo tanto que se va a formar un potencial postsináptico. ¿De qué tipo? Inhibitorio. Inhibitorio, exactamente, porque es una inhibición. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? La neurona
no va a responder a este estímulo umbral. ¿Debido a qué? A que va a haber una hiperpolarización. Entonces, aunque tengamos estos estímulos, F1, F2, F3, F4 y F5, como la neurona va a estar hiperpolarizada, la neurona no va a alcanzar el estímulo umbral, debido a que dijimos a la hiperpolarización. Recuerden cuando hablábamos de precisamente sinapsis con potencial postsináptico inhibitorio y excitatorio. En el excitatorio hay una despolarización y en el inhibitorio hay una hiperpolarización. Ahora, finalmente la inhibición indirecta. Aquí se va a dar, vean F1, F2, F3, F4 y F5. Aquí se va a dar un bloqueo de lo que son las fibras presinápticas. Aquí no se alcanzó, es una línea isométrica en donde no se alcanzó ese nivel. ¿Por qué creen que se pueda dar ese bloqueo de las fibras presinápticas? Perdón. ¿Qué estará sucediendo aquí? ¿Alguna idea? Sigan aquí. Adelante, Katia. Como la clase pasada que nos explicó del bloqueo de las proteínas, podría ser. Del bloqueo de las proteínas. Ajá, ¿qué más que podría hacer aquí? También podría ser una... Estaba pensando también en una lesión. Exactamente, pudiera ser alguna lesión. O simplemente que, recuerden que aquí tenemos un universo grande, no son neuronas aisladas. Aquí tenemos la interconexión de varias neuronas. Entonces vean que estas fibras presinápticas pudieran estar estimulando a unas posinápticas, pero a su vez tenemos aquí, además de F5, a su vez F1 y F6 están sobreestimulando a una fibra posináptica, por lo tanto se da un bloqueo. ¿Se entiende un poquito más ahí? Ok, bueno, esto es como que lo más complicado de recordar lo que es la sumación y la inhibición. De forma extra, por favor, ustedes pongan así en una hojita un ejemplo burdo, como el de la puerta que yo les decía. Creo que es un poquito más sencillo de aprender así. Finalmente tenemos otra de las propiedades que se llama convergencia. ¿Qué es la convergencia? La neurona tiene la capacidad de recibir impulsos de diversos orígenes. Vean aquí, son impulsos que vienen de diversos orígenes. Esa es la convergencia. A diferencia de la divergencia. En la convergencia recibía impulsos de diversos orígenes. En la divergencia envía información a diferentes orígenes. ¿Se entiende entre divergencia y convergencia? Convergencia recibe, divergencia envía esa información a diferentes orígenes. ¿Se entiende aquí? Sí, doctora. Y finalmente hay algo que se llama conducción unidireccional. ¿Qué quiere decir la conducción unidireccional? Que esta información solo se lleva de la fibra presináptica, bueno, en este caso sería aquí la fibra presináptica a la fibra posináptica. Siempre se va a llevar de la pre a la posináptica, sea cualquier sitio de recepción o de transmisión, pero siempre va de fibra presináptica a fibra posináptica, ¿ok? Bueno, ¿se entiende un poquito más así? Sí, doctora. Sí, entonces, ¿Cómo bueno. dijo que se llamaba esa conducción qué? La última que vimos, Sí. convergencia vimos, divergencia, oclusión. Ah, la de la conducción de la fibra presináptica a la... Unidireccional, unidireccional, en un solo sentido. Ahora, ya para cerrar, les voy a compartir, además de los videos, de las exposiciones. Ay, ya se me cayó todo. Esto es algo que a mí me dejaron de tarea. Seguramente ustedes lo van a poder hacer mucho mejor. A mí me facilita mucho estudiar así. No sé si lo vean aquí. Esto se los voy a pasar y viene
una clasificación de las neuronas. Ajá. Es más fácil aprendérselo así. Igual les voy a pasar uno similar que viene de todo lo que es la glía. Ajá. Aquí viene todo lo que es la glía. Igual les voy a pasar el de las propiedades, unos ejemplos para que lo repasen. ¿Les parece bien? ¿Por qué les estoy pasando esto? No es para enseñarles mi tarea, que a mí me la dejaban a mano. No tiene mucho, pero todavía era a mano. Es para que ustedes aprendan un poquito a cómo estudiar, porque a veces se quieren aprender todo el libro y no hay tiempo para aprenderse todo el libro. Esto nos ayuda a sintetizar un poquito. Entonces, enseñándoles estos ejemplos, ustedes pudieran crear algunas estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Les parece bien? Sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces les voy mandando la información en el transcurso de la semana. Los dejo para que descansen un poquito antes de su clase de farma y finalmente les voy a pedir algo bien especial. Se tienen que aprender, ahí sí se tienen que aprender la clasificación del sistema nervioso. Viene en el libro del Sandoval de la 31 a la 35. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque a partir de médula espinal se pierden a veces en dónde estamos hablando, en qué parte del sistema nervioso estamos hablando. Y sobre todo, una de las clasificaciones cuando hablamos de aferencias y eferencias, en todo lo que es la segunda unidad, vamos a hablar de aferencias y deferencias. Si yo no entiendo ese cuadro, o al principio me lo sé, no lo voy a saber integrar en los temas subsecuentes. En verdad, si se aprenden algo tan sencillo como son esas clasificaciones, van a entender de lo que vamos a estar hablando las siguientes clases. ¿Les parece bien, chicos? Sí. Bueno, entonces, ahora sí, que tengan una buena noche y nos veríamos el día viernes. ¿Sí? Cuídense mucho, pasen buena noche. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, igualmente. Doctora.